Capítulo 45. Nido 45. El dragón del emperador. Después de otro desayuno de cereal, Kurohiri vino a buscarlos. Los dejó en una habitación oscura y se reformó detrás de Tomura e Izuku. ¿Dónde está Sensei?, exigió Tomura. En la sala de tratamiento, indicó el Dr. Garaki. Si Kurohiri te deja allí, Gigantomachia te atacará, así que tienes que pasar por aquí. Puedes ir a verlo pero no hay cambios, concluyó el doctor. Tomura asintió y rápidamente se fue. Izuku intentó seguirlo pero Kurohiri puso una mano en su hombro. Necesito hablar contigo, Izuku, dijo el doctor. Izuku lo miró. Parecía cansado. Su rostro estaba caído y su bata de laboratorio, que generalmente era blanca y fresca, estaba manchada y arrugada. Tuvo un mal presentimiento ante las palabras pero no pudo hacer nada más que asentir. El doctor suspiró y le indicó a Kurohiri. El hombre brumoso retiró la mano y tomó uno de los asientos de la habitación. Izuku tomó otro, a su lado. Tragó con dificultad. No iba a llorar. Ahora no. Se obligó a escuchar. Ayer viste la magnitud de las heridas de tu papá, ¿no?, preguntó el médico. La pregunta hizo que Izuku se sintiera peor. Su estómago parecía plomo. Tenía la garganta oprimida pero se sentía resbaladiza. Sintió que iba a vomitar. Izuku se mordió el interior del labio y asintió. Lo había visto ayer. No sabía lo que significaba pero lo había visto. El doctor volvió a suspirar. Existe una posibilidad muy real de que no sobreviva. Izuku se estremeció. No quería oír esto, pero sabía que no había escapatoria. El doctor no tuvo piedad mientras continuaba. En ese caso, sería mejor para ti aceptar tantas peculiaridades de tu padre como puedas. Estoy seguro de que él no querría que sus habilidades se desperdicien. Querría que tú las tuvieras. Izuku simplemente se sentó allí. Tenía los ojos muy abiertos y las lágrimas que quería llorar los quemaban pero no caían. Era consciente de su respiración. La función normalmente silenciosa era un rugido en sus oídos y su corazón latía con fuerza. Hoy quiero que sientas las peculiaridades de tu padre, le dijo el doctor, pero luego se dio cuenta de que Izuku realmente no estaba escuchando. No pudo. Izuku, instó el doctor. El chico siguió mirándolo. Kurohiri se movió, levantándose de su silla para pararse frente a Izuku donde se arrodilló. Extendió la mano y colocó sus manos sobre los hombros de Izuku. Eso sobresaltó tanto al chico que parpadeó. Esto es muy difícil para todos nosotros, Izuku, le dijo Kurohiri. ¿Cómo? Izuku resopló. Las lágrimas aún no caían pero sentía que deberían hacerlo. Tu padre es muy importante para nosotros, dijo seriamente el hombre brumoso. Sin tu padre probablemente estaría en algún laboratorio del gobierno, le dijo al niño. Las peculiaridades de Warp como las mías no solo son raras, Izuku, son inexistentes. Habría demasiado deseo de saber cómo funcionó para mí estar a salvo. Garaki se dio cuenta de lo que estaba haciendo Kurohiri. Él asintió solemnemente. Sin tu padre, Izuku, no habría podido hacer los avances que tengo, en los campos que tengo. El conocimiento humano todavía estaría al menos 50 años atrás. Queremos que tu padre mejore, Izuku, dijo Kurohiri. Pero va a ser muy difícil, y si lo peor estuviera por llegar, sabemos que tu padre querría que tuvieras sus peculiaridades. Si Isashi muriera, Izuku sería el heredero de su imperio de 9 años. Un imperio que sin duda se derrumbaría antes de que Izuku pudiera tomar el control. Pero si tuviera las peculiaridades, suponiendo que siguiera vivo, entonces podría reconstruir algún día. El emperador resucitaría en su hijo. Lo sentiré, prometió Izuku en voz baja. Los dos hombres asintieron. Ambos sabían lo que significaría si Izuku no pudiera sentir ninguna peculiaridad. Si alguno está suelto, Izuku, deberías tomarlo, le dijo Garaki al niño. ¿Qué quieres decir? Si parece que tu padre va a perder alguna peculiaridad, deberías aceptarlo, explicó el doctor. Pero, Izuku tragó contra la sensación resbaladiza en su garganta. Si lo tomo, lo absorberé, objetó.
Sé que tu padre preferiría que tuvieras el don antes que perderlo permanentemente, respondió Kurohiri antes de que el doctor pudiera hacerlo. Incluso después de que se despierte, añadió el hombre brumoso. Izuku pensó en eso por un momento antes de asentir. Vamos ahora, dijo el doctor Garaki, levantándose. Izuku se levantó y caminó con él hasta la puerta por la que Tomura había pasado antes. La habitación del otro lado todavía estaba a oscuras, iluminada por la luz del tubo. Gigantomachi estaba parada junto al tubo, mirando a Tomura, pero Izuku realmente no se dio cuenta de eso. Vio que la sangre que había estado en los botones de control había desaparecido. Eso fue algo. De hecho, lo hizo sentir mejor. Se preparó y luego miró hacia arriba. Su padre todavía estaba flotando en el líquido. Una máscara respiratoria cubría lo que quedaba de su rostro y todavía había muchos sensores sobre él. Había 2 correas debajo de sus brazos que lo sostenían. La modestia la mantenía un par de pantalones, pero a pesar de eso Izuku pudo ver que su papá se encontraba en excelente condición física. La única herida importante ahora era su cabeza. Pequeño señor. Gigantomachi lo saludó pero no se movió. Izuku avanzó y en el instante en que estuvo dentro del alcance, el gigante lo levantó. No había nada divertido en el movimiento. Fue puramente protector y el hombre enorme les gruñó a los demás. Está bien, dijo Izuku. Gigantomachi dejó de gruñir pero no lo decepcionó. ¿Qué puedes sentir?, preguntó el doctor Garaki. Se sentó en un escritorio que estaba contra la pared del fondo. Estaba lo suficientemente cerca como para poder monitorear a Isashi pero lo suficientemente lejos como para que Gigantomachi pudiera montar guardia. ¿Qué estás sintiendo?, exigió Tomura. Las peculiaridades de Sensei, respondió Kurohiri. Izuku se volvió hacia su padre y extendió sus sentidos. Podía sentir las peculiaridades de Gigantomachi. Y podía sentir la peculiaridad gris de Tomura, estaba cerca de Kurohiri. La peculiaridad del doctor era de un color extraño, casi descolorido, pero el hombre era viejo. Solo después de sentirlos todos, Izuku se obligó a prestar atención al tubo. Nadie lo había dicho, pero todos sabían que si él no sentía nada, si no había peculiaridades allí entonces si no quería pensar en eso. Una sonrisa inmediatamente apareció en sus rasgos. Izuku no dijo nada pero pudo sentir que había alivio en la habitación. Hay más de uno, informó. Cuando Izuku miró a su papá, se dio cuenta de que había más de una peculiaridad. Nunca antes se había molestado en contar cuántos. Todos estaban estrechamente reunidos dentro de su padre, orbitando algo que no podía ver pero que sabía que debía parecerse a su peculiaridad. ¿Puedes decir si hay menos que antes?, preguntó Tomura. El chico de pelo verde negó con la cabeza. Realmente no podía decirlo. Hay algunos suelto. Algunos no estaban orbitando tan estrechamente como podrían haberlo estado. Tal vez, respondió Izuku. El doctor Garaki y Kurohiri compartieron una mirada. ¿Crees que puedes recordar lo suficiente para comprobarlo más tarde y saber si alguno ya no existe o si algo ha cambiado?, preguntó Kurohiri. Creo que sí. Muy bien, Izuku, le dijo el doctor Garaki. Entonces no hagas nada ahora. Puedes volver a comprobarlo más tarde ese mismo día y si algo ha cambiado, podemos discutir qué hacer. Permanecieron sentados en relativo silencio durante un rato. Tomura estaba mirando a Isashi, Kurohiri estaba de pie cerca de la pared, Izuku en Gigantomachi y el doctor en su estación, escribiendo suavemente en la computadora mientras aparecían diagramas y otros gráficos. Finalmente, aunque Tomura no dijo nada, era obvio que el adolescente estaba perdiendo la paciencia por la forma en que se movía. Te llevaré de regreso, Tomura Shigaraki, anunció Kurohiri antes de convertirse en un portal. El adolescente asintió y lanzó una última mirada al padre de Izuku antes de pasar. Supongo que deseas quedarte, Izuku. El hombre brumoso preguntó después de que el adolescente se fue. Sí, asintió Izuku. Le haría sentir mejor estar cerca de su padre. Sabía que no podía hacer nada pero se sentiría mejor. Él se queda. Gigantomaquia confirmada.
Muy bien, los ojos amarillos de Kurohiri asintieron y luego desapareció. Gigantomachia puso a Izuku al lado del tubo y él se sentó con la espalda apoyada en él. Había algo reconfortante simplemente por estar aquí. Izuku, sé que no parece que esté sucediendo mucho, pero tu padre se está recuperando, dijo el Dr. Garaki. Tenemos más usuarios de peculiaridades que llegarán más tarde, pero si miras la herida de su cabeza, puedes ver que la carne está tratando de sanar. El líquido en el que flota es muy nutritivo y ayuda a la curación. Izuku se levantó y miró a su papá. No podía ver lo que quería decir el doctor, pero podía decir que el hombre no estaba mintiendo. Además, con sus peculiaridades, continuó el doctor. ¿Papá tiene alguna peculiaridad curativa?, preguntó Izuku de repente. No, dijo inmediatamente el Dr. Garaki. ¿Sabes cómo se registran todas las peculiaridades?, preguntó. Izuku asintió. Las peculiaridades curativas son lo que llamamos doblemente registradas. Es decir, en realidad están controladas. ¿Qué significa eso? La mayoría de las personas pueden registrar su peculiaridad como cualquier cosa. La tuya está registrada como aliento de fuego, pero nadie lo ha comprobado nunca, ¿verdad? Mis amigos lo han visto, le dijo Izuku. Sí, pero nadie del gobierno lo ha comprobado, ¿verdad? Yo te asesoré sobre tu peculiaridad. Izuku asintió. Eso era cierto. Con un kirk curativo, o incluso el hijo de alguien con un kirk curativo registrado, el gobierno vendrá a confirmar cuál es su kirk, y vienen cada pocos años para comprobar la funcionalidad del kirk. Eso es lo que quiero decir con doble cuando las personas tienen peculiaridades como esas, incluso si son difíciles de controlar, reciben la ayuda que necesitan, por lo que no necesitan la ayuda de su papá, por lo que él no tiene una peculiaridad curativa, concluyó el Dr. Garaki. Los puntos para Izuku pero aún tejiendo la ficción de que All for One ayudó a la gente. Sería mucho más sencillo decir que Isashi nunca había adoptado un don de curación porque era demasiado complicado para el gobierno y que nunca había habido un buen momento para tomarlo y luego matar a uno de los poseedores del don. Quizás deberían haber hecho tiempo. Tal vez Isashi debería haber adoptado una de las peculiaridades del sanador clandestino, pero no. Eso sería peor. Entonces todos habrían sabido lo que pasó. Quizás Nasuto pueda encontrar uno para prestarlo entonces. Izuku lo sugirió después de pensarlo unos momentos. Si el gobierno lo controlara de vez en cuando, podría tomar uno, usarlo con su papá y luego devolvérselo al dueño. Tenía los ojos cerrados, por lo que no vio la mirada de sorpresa que le dio el doctor antes de que el hombre suspirara. Izuku, lamento decirte esto, pero Nasuto no sobrevivió, dijo con total naturalidad. All for One lo contrató para ampliar los límites del conocimiento humano y crear prototipos para él. No decirle a su hijo que habían matado a personas en ataques de héroes. ¿Qué? Izuku jadeó y abrió los ojos. El doctor suspiró profundamente. Se subió las lentes que llevaba sobre los ojos y se las frotó brevemente. Cuando los héroes encontraron a vuestro padre, atacaron durante el día, mientras él estaba en el trabajo, explicó. ¿Has visto las noticias, verdad? Izuku asintió rígidamente. No todos lograron salir, confirmó el Dr. Garaki a las noticias. Nasuto fue uno de los desafortunados. Murió cuando el edificio se derrumbó. No estaba mirando a Izuku cuando dijo eso, así que no vio la forma en que el chico se acurrucó sobre sí mismo. Gigantomachia lo hizo y aunque el hombre no era estúpido, no tenía idea de por qué Izuku reaccionó de esa manera. No lo sabía, dijo Izuku, con la mente dando vueltas. ¿Cómo iba a obtener registros de peculiaridades ahora? Nadie se los daría y, aunque algunos de los videojuegos que Tomura jugaba decían que se podía piratear esa información, casi siempre lo hacía alguien con quien hablabas en el juego. El jugador no tenía que hacerlo. Izuku no creía que fuera tan fácil como parecían los juegos. ¿Vas a quedarte todo el día?, preguntó el doctor, ignorando cómo se sentía. Izuku no sabía cómo responder esa pregunta. Puedes echar un vistazo a algunas de mis investigaciones, si quieres, ofreció el doctor, recordando los días del verano que Izuku pasó con él.
Había sido divertido discutir peculiaridades y lo que podría suceder con ellas en combinación. Él asintió. Era mejor que sentirse enfermo e impotente. Era mejor que estar solo. Si bien no estaba, estrictamente hablando, solo en casa, Tomura estaría jugando y era esencialmente lo mismo. El Dr. Garaki se levantó de su silla y cogió una tableta. Solo le estoy dando esta tableta, le dijo a Gigantomachia antes de cruzar la habitación. El hombre enorme le asintió bruscamente pero observó su movimiento como un halcón. Se retiró rápidamente después de que Izuku tomó el dispositivo. Era realmente molesto, pero el doctor sabía por qué el hombre enorme estaba así. Sintió que había fracasado. Todos sintieron eso de alguna manera. Excepto tal vez Izuku y Tomura. Realmente no habían tenido nada que ver con la situación, excepto ser testigos del daño en el cuerpo de Isashi. Regresó a su estación de monitoreo. Eso era todo lo que podía hacer, por ahora. Ted, capítulo 46. Nido 46. El dragón del emperador. Izuku tocó la tableta con desánimo. Realmente no sabía qué hacer con eso. Sabía que el Dr. Garaki estaba realizando varios experimentos pero en ese momento no estaba interesado en ellos. Solo estaba interesado en cosas que sanarían a su padre. Se abrió paso entre los archivos del Dr. Garaki sin ningún propósito real. Finalmente, Izuku dejó la tableta y simplemente se sentó con la espalda contra el tubo. Escuchó el líquido burbujear y observó cómo Gigantomachia paseaba por la habitación. Se permitió sentir a su papá nuevamente. Sus peculiaridades todavía estaban ahí, brillando como un faro sobre la cabeza de Izuku. Fue un consuelo, en sí mismo. Todas las lucecitas de colores se reunieron alrededor de su papá. Dejó que sus ojos se desenfocaran y simplemente los observó con su don por un rato. Su papá tenía tantos. Se sintió orgulloso de eso. Significaba que había ayudado a tanta gente. Debajo de todos ellos, Izuku sabía que la peculiaridad de su padre estaba ahí y se concentró, tratando de vislumbrarla. Excepto que cuando hizo eso, vio otras peculiaridades. Los pequeños puntos de luz no estaban en la habitación. No eran el doctor ni Gigantomachia, estaban afuera. No tan lejos. Izuku usó la distancia al doctor para estimar la distancia a la que estaban estas peculiaridades. Probablemente estaban en la habitación de al lado, o tal vez un poco más lejos. Algunos de ellos estaban muy juntos, como si la persona tuviera múltiples peculiaridades. ¿Hay otros aquí?, preguntó en voz baja. La pregunta fue un poco sorprendente dada la forma en que sorprendió al doctor. Con la mirada desenfocada, Izuku no vio los detalles de la mirada que le dirigió el doctor. Las hay, respondió finalmente el anciano. Pero no necesitas preocuparte por ellos. Está bien, respondió Izuku, algo soñador. Todavía se estaba concentrando en las peculiaridades que los rodeaban. Se estiró más y esta vez sintió peculiaridades moviéndose. Solo eran unos pocos y no parecían acercarse. Izuku concluyó que eran personas fuera del edificio. Se sintió agradecido de que no fueran tantos. Era más seguro. Volvió su atención a los que estaban más cerca. Realmente eran varios los que tenían que ser en la misma persona. A excepción de su padre y Gigantomachia, Izuku nunca antes había visto a nadie con dos peculiaridades. ¿Por qué las personas cercanas tienen más de una peculiaridad?, preguntó. Esos son mis experimentos, le dijo el doctor. No son algo por lo que debas preocuparte, Izuku. ¿Por qué tienen peculiaridades?, preguntó Izuku. El doctor se rió entre dientes. Izuku, realizo investigaciones sobre peculiaridades, así que, por supuesto, mis experimentos tienen peculiaridades. El niño asintió y no se dio cuenta cuando el doctor exhaló un suspiro de alivio porque no había más preguntas. Izuku se sentó por varios momentos más antes de levantar la tableta. Soltó su peculiaridad y miró la pantalla. Movió de un lado a otro, entrando al servidor del doctor. Había muchas carpetas allí. Izuku había visto algo de eso antes, durante sus veranos y simplemente no estaba seguro de qué debería mirar.
Sabía que era la manera que tenía el doctor de distraerlo, pero lo único en lo que podía pensar era en cómo echar un vistazo a un registro de peculiaridades. No tenía idea de cómo hacerlo sin Nasuto. Y sí, se sentía mal porque Nasuto había muerto, pero en realidad no conocía tan bien al hombre. Estaba más preocupado por su papá. Aunque Izuku frunció el ceño cuando se le ocurrió una idea. Sabía que el doctor investigaba las peculiaridades, pero nunca había pensado realmente cómo. Tenía sentido que trabajara con peculiaridades si las estaba investigando, pero tal vez tuviera un enlace a un registro. Miró la tableta y escribió registro en la búsqueda. Se sorprendió un poco cuando hubo varios resultados. Un par eran documentos de registro, pero había una carpeta en los resultados. Izuku hizo clic en él. Había una lista de subcarpetas. Sus ojos se abrieron cuando reconoció una lista de países. El doctor no tenía una lista de los registros, ¿verdad? Izuku decidió que no le importaba. Bajó por la lista y entró en la carpeta llamada Japón. Dentro había un par de documentos. Miró los tamaños y hizo clic para abrir el más grande. Izuku no reconoció el programa pero pudo ver la lista de información. Realmente era una lista de peculiaridades. Y podía ver el nombre de la persona con la peculiaridad al lado y, lo que es más importante, su ubicación. También había una descripción de la peculiaridad, pero a medida que Izuku se desplazaba hacia abajo, se dio cuenta de que no siempre estaba completa. Aún así, una sonrisa se dibujó en su rostro e Izuku inició una búsqueda y escribió regeneración en la búsqueda de nombres de peculiaridades. Campo. La sonrisa se desvaneció cuando no hubo resultados. Pero luego pensó en sus propias peculiaridades y las de sus amigos. Los nombres no siempre eran la mejor descripción, pero con más descripciones en blanco que llenas y no tenía otra opción. Se mordió el interior del labio mientras intentaba pensar en qué otras palabras podrían usarse para nombrar una peculiaridad de la regeneración. La autocuración era la opción obvia y la aceptó. Nuevamente no hubo resultados. Quizás no quisieron usar la palabra curación. Cura no trajo nada a colación. No es que no hubiera peculiaridades, es que los resultados no fueron los que buscaba. O había una marca junto a la peculiaridad para indicar que el gobierno la controló. Eran peculiaridades curativas, pero no del tipo que podía tener. Necesitaba algo que no atrajera la atención de ningún héroe. ¿Qué otras palabras podrían usarse para regeneración? Sabía por sus propias peculiaridades que a veces el nombre no era tan descriptivo. Firebread lo era, pero Kaeli Imperium no. Y eso trajo otros idiomas. Solo tendría que tener paciencia. Izuku realizó una búsqueda en Goduk. Betoni, Bishop Sword, Edgenetle y Prunella Vulgaris quedaron en blanco. Ni siquiera sabía qué eran y no creía que la gente realmente llamara así a su peculiaridad. Renovar, revivir y rehabilitar tampoco quedaron en blanco. Arreglarlo parecía demasiado infantil, pero Izuku entró en él cuando pensó en la combinación. Sonaba más como una peculiaridad curativa que una peculiaridad autocurativa y cuando surgió el resultado, no se sorprendió demasiado cuando había una marca al lado del nombre de la persona, indicando que era un médico profesional del gobierno. Izuku dejó de buscar por un momento mientras pensaba. La regeneración es lo que él quería, pero específicamente la regeneración del cuerpo. Sabía que era posible porque Setsuna podía hacerlo. Si alguien tomara un poco de su cuerpo, podría volver a crecer. Lo había hecho bastante a menudo con los dedos, esperar. Volver a crecer. Escribió eso. Izuku casi gritó cuando hubo resultados. Más de uno. Se le cortó un poco el aliento cuando vio eso. Miró los nombres de las peculiaridades y se preguntó cuál era cuál. Bueno, no fue Regrow Plants. Ese en realidad tenía una descripción. Revivir y regenerar material vegetal orgánico no era lo que quería. Eso dejó a otros dos. Ninguno tenía una descripción. Regrown, perteneciente a una mujer, Hikochiyu, en Kyoto y Regrown, perteneciente a un hombre, Jilusun Logen en Hirosaki. No podía decir cuál sería mejor, pero Kyoto estaba más cerca.
Izuku envió los detalles de ambas peculiaridades a su teléfono y luego hizo clic para salir del registro de peculiaridades antes de dejar la tableta. Si no fuera una de estas dos peculiaridades, tendría que buscar de nuevo, pero ahora tenía un nuevo problema: ¿cómo llegar a Kioto? Kurohiri era la respuesta obvia, pero simplemente no quería que el hombre lo supiera. Aún no. Había algo que lo detenía. El hombre ya estaba haciendo todo lo posible para traer curanderos. Y el Dr. Garaki y Kurohiri sabían cuál era su peculiaridad. ¿Por qué no habían preguntado sobre esta posibilidad? El tren iba a Kioto y, aunque no tenía suficiente dinero, Tomura tenía la tarjeta. El dinero no iba a ser un problema aquí. Encontrar a este Hikochiyu podría ser el verdadero problema, pero Izuku inclinó la cabeza hacia atrás, mirando el tanque burbujeante de líquido en el que flotaba su padre. Allí estaba toda la razón que necesitaría. Ted, gracias por recibirme con tan poca antelación, dijo Sir Nicteye al entrar a la oficina. Es lo mínimo que puedo hacer, dada la situación, dijo el héroe comisionado de seguridad pública. Souka Naruta era un hombre mayor. Era un servidor público de carrera. Sabía exactamente qué decir y qué no decir según lo exigiera la situación, pero también sabía cuándo tenía que ver personalmente a los héroes y compinches, y cuándo podían engatusarlos a sus subordinados. A Mirai se le aseguró que, como compañero de All Might, estaba en la lista personal. ¿Cómo está Toshinori?, preguntó Soukan mientras Mirai tomaba asiento. Está entre cirugías en este momento, respondió el compañero de All Might. Y los médicos lo mantienen inconsciente. Sería útil hablar con Yaji en este momento, pero médicamente probablemente causaría más problemas. Los héroes tenían mucha influencia en la comunidad, pero en un hospital, mandaba el doctor. El comisionado Aruta sintió. Probablemente sea lo mejor, murmuró. Si bien los registros de un paciente eran confidenciales, este habría visto al menos el informe inicial sobre el daño causado. Aún así, Mirai sabía cuál era la verdadera pregunta, excepto que no sabía la respuesta. Con un daño tan severo como el que le habían infligido a Toshinori, tendría que retirarse como héroe. Solo el tiempo lo diría, pero no iba a estar haciendo cosas durante al menos un mes. Probablemente más si realmente obedeciera a los médicos. Entonces, por mucho que aprecio la actualización, ¿para qué querías verme?, preguntó Soukan. Sus ojos eran agudos. El villano, afirmó Mirai. Toxic Chainsaw no podrá contradecir nada de lo que digamos, le dijo Soukan. Mirai asintió. Esa no era su preocupación, pero era bueno que lo confirmaran. El comunicado de prensa se enviará a la comisión para su aprobación dentro de una hora, dijo al comisario. Sería mejor que aprobara el borrador final antes y que estuviera pasando por marketing en ese momento. Estoy más preocupado por aquellos que vieron al villano, explicó. Ya hemos hablado con ellos. Al igual que era Seread y Scarab. No contradirán nada. Eso era de esperarse. El grupo de rescate sabría que a veces la verdad causa más daño que bien y esperaba que los héroes clandestinos aceptaran la historia del HPSC. Estaba más preocupado por su cuerpo, le dijo Mirai al comisionado. ¿Su cuerpo?, preguntó Soukan. No estaba en la morgue, explicó Sir Nicteye. El comisionado asintió en señal de comprensión. Los ojos de Mirai se entrecerraron ligeramente, pero se obligó a relajarse. ¿Ibas a identificar su identidad civil? Soukan pidió confirmación. Se ha decidido que es mejor que Isashi Rigi simplemente desaparezca, le dijo suavemente el comisionado. Sir Nicteye parpadeó y luego reinterpretó la frase en un lenguaje político. El gobierno iba a culpar de algo al JBQC y específicamente a la personalidad civil de All for One, ¿pero qué? ¿Entonces Isashi habrá sido llevado directamente al Tártaro? Él sondeó. Todavía no explicaba dónde estaba el cuerpo de All for One. Soukan sonrió. Sí. Esa era una tapadera aceptable. Los del Tártaro no recibieron visitas. ¿Y lo han llevado al Tártaro?, preguntó Mirai. Era un experto en el lenguaje político, pero aquí no había margen de error. El comisionado no respondió de inmediato y Sir Nicteye comenzó a preocuparse.
podían mantener la ficción de que Hisashi Rigi había cometido algún delito y había sido encarcelado en el Tártaro todo lo que quisieran, siempre y cuando su cuerpo estuviera realmente allí. ¡Qué habilidad tan interesante!, dijo finalmente Shoukan. Para aceptar y dar peculiaridades, explicó. Existen peculiaridades para copiarlas temporalmente, cerrarlas y hacer todo tipo de cosas maravillosas. Pero tomarlas permanentemente, no lo creía posible hasta que leí el archivo. Sir Nicteye tampoco había creído que fuera posible hasta que comenzó a trabajar con Toshinori. Y la peculiaridad de All Might. ¡Qué fantástico! Un legado del principio. Igual que Hisashi. Es algo que debe estudiarse. El comisario le sonrió. Por un momento, Sir Nicteye se sintió disgustado pero luego asintió mientras traducía las palabras. El comisionado no podía decirle eso directamente, no cuando se trataba de investigaciones en humanos. Esto estaba estrictamente controlado y normalmente prohibido. Investigación especialmente peculiar, incluso sobre cadáveres. El cuerpo de All For One no estaba en el Tártaro. Al estar muerto, no había necesidad de eso, aunque la historia pública sería que él estaba allí. En cambio, su cuerpo estaba en algún laboratorio de investigación. ¿Qué pasa con su esposa y su hijo?, preguntó Mirai. Puede que Tartarus no tuviera derechos de visita, pero hasta donde él sabía, Hisashi Rigi nunca se había divorciado de Inkomidorilla, por lo que ella podía reclamar sus bienes, al igual que su hijo. Hisashi Rigi era, públicamente, un hombre muy rico, y probablemente poseía legítimamente muchos de sus bienes, y su compañero había visto la forma en que la gente salía de la nada cuando había dinero de por medio. ¿Su qué?, exigió Shoukan, con los ojos muy abiertos. La esposa y el hijo de Hisashi, repitió Sir Nicteye suavemente. No sabía el comisario cómo se había localizado a All For One. Había estado tan cegado por la posible investigación. No creo que esté divorciado de su esposa, sino definitivamente separado, ya que se llevó a su hijo y se fue hace unos 5 años. No tuvo que dar más detalles. Shoukan entendió lo que eso significaba. Incluso si la esposa no tenía derechos sobre los bienes, el hijo sí los tenía. Eso complica las cosas. El gobierno podría reclamar activos del patrimonio de Hisashi Rigi si no hubiera nadie que reclamara el patrimonio. Nadie lo examinaría demasiado de cerca, pero incluso si la esposa no quisiera reclamar nada, la ley reconoció la reclamación del hijo. Era mucho mejor que el del gobierno. ¿Dónde está el niño?, preguntó el comisario. Había un brillo en sus ojos que hizo que Mirai agradeciera tener la respuesta que tenía. No le importaba el niño como parecía hacerlo Tsukauchi, pero sabía lo que significaba ese brillo. La comisión era y eran humanos, con todos los vicios y problemas que eso conllevaba. No lo sé, respondió Sir Nicteye. La policía me informa que no ha ido a la escuela desde la batalla. Shoukan sabía lo que eso significaba. O el niño, Izuku, estaba con los lugartenientes de confianza de Hisashi y sería criado para tomar el puesto de su padre, o esos mismos lugartenientes habían visto la oportunidad de avance personal. Si Izuku tenía la peculiaridad de Hisashi, All For One, o una copia de ella, la comisión no obtendría un sujeto de prueba vivo. Al final, el comisario asintió. Gracias por hacérmelo saber. Me ocuparé de que se hagan los arreglos apropiados, anunció. Mirai asintió. La declaración fue una trampa, pero probablemente se tradujo a que la esposa obtendría algunos beneficios, por lo que no tenía motivos para reclamar más, y se reservaría algo para el hijo, aunque si aparecía, la comisión reexaminaría sus opciones y Mirai lo sabía. Que la opción preferida sería tomarlo como sujeto de prueba. No, gracias por disipar mis preocupaciones sobre Hisashi, respondió Mirai mientras se levantaba. No estaba contento de que se experimentara con el cuerpo de All For One, pero era mejor que la alternativa de que él, de alguna manera, imposiblemente, sobreviviera. Por supuesto, le dijo Shoukan, sonriendo mientras Mirai salía de su oficina. Una vez afuera, Sir Nicteye sacudió levemente la cabeza. Se preguntó si llegaría el día en que la comisión fuera el enemigo y todo lo que pudiera concluir era que eso era posible. Excepto que no fue hoy, y por ahora, eso fue suficiente.
TED, capítulo 47. Nido 47. El dragón del emperador. Izuku se presionó contra una pared mientras miraba a su alrededor. La estación de Kioto era enorme y había gente por todas partes. Tomura estaba a su lado y ambos buscaban instrucciones sobre cómo llegar a la plataforma 4. Una vez que Gigantomachia lo dejó irse y Kurohiri lo llevó a casa, Izuku le dijo a Tomura que potencialmente había encontrado una peculiaridad de regeneración. El hecho de que fuera en Kioto no molestó al chico mayor. Quería irse en ese momento, pero Izuku había señalado que ya era de noche. Había menos trenes. Además, necesitaba descubrir dónde vivía Hikochiyu. Tomura fue inmediatamente a buscar planes de viaje, mientras Izuku buscaba más información sobre la mujer. Afortunadamente, descubrió que ella todavía vivía en Kioto y Tomura descubrió que Kioto estaba a unas 2 horas de distancia en tren. Podrían estar allí y regresar en un día. Luego ambos investigaron más sobre Hikochiyu. Tomura había encontrado su Lifebot que les había dado cierta información. Ella trabajaba en casa, o al menos eso parecía, así que allí es donde iban a ir. Izuku estaba algo agradecido por eso. Recordó haber pasado por seguridad con su padre cuando lo suspendieron y sabía que si ella hubiera trabajado en un edificio de oficinas, se habrían quedado atrapados afuera. Ahora, si tan solo pudieran encontrar el andén 4, que los llevaría a uno de los trenes locales que los llevaría hacia la casa de Hikochiyu. Después del tren local, tuvieron que tomar un autobús. Y luego tuvieron que caminar hasta encontrar la calle y la casa correctas. Pero si pudieran hacerlo lo suficientemente rápido, podrían regresar al tren a media tarde. No deberían meterse en demasiados problemas. Pero tenían que encontrar el andén 4. Y luego subirse al tren correcto y ¿estás perdido? La pregunta lo tomó por sorpresa y Izuku miró hacia la izquierda. Había una niña de su edad parada allí. Tenía el pelo rosado que sobresalía alrededor de su cabeza. Tenía un par de gafas sobre los ojos y parecían tener algunos accesorios. A pesar de no ver sus ojos, Izuku se dio cuenta de que los estaba mirando fijamente. Llevaba una mochila de la que sobresalían una variedad de cosas parecidas a palos. No, no lo somos, respondió Tomura mientras Izuku asentía. Ella los miró extrañada. Sí, estás perdido. Lo puedo decir. Forasteros, anunció. Lo que significa que necesitas uno de estos. La niña giró su mochila y sacó algo de ella. Izuku lo miró. El objeto era redondo con una pequeña pantalla a un lado y lo que parecían ser antenas. Él no lo sabía. Es un buscador. Solo tienes que decirle a dónde quieres ir y te dirigirá. No necesitamos un GPS, gruñó Tomura. No es un GPS, es un buscador. La chica objetó. El GPS simplemente te grita, esto realmente encuentra cosas. ¿Puede encontrar gente? Preguntó Izuku. Ella le sonrió, mientras seguía sosteniendo el dispositivo. Por supuesto. Si tienes una foto, las encontrará. Dame una foto y déjame mostrártela. Había cierta exuberancia en su demanda e Izuku se encontró sosteniendo su teléfono, que tenía una foto de Hikochiyu que Tomura había encontrado en Lifebot. Ella sonrió y sostuvo su dispositivo, dejándolo mirar la foto y luego saltó de sus manos, flotando sobre las cabezas de las personas. Giró un poco, moviéndose de un lado a otro. Izuku pudo ver en la pantalla que estaba escaneando los rostros de las personas a su alrededor. Realmente fue un buscador. Y entonces saltaron las alarmas. Tanto Izuku como Tomura se sobresaltaron ante el ruido. La chica simplemente puso los ojos en blanco. O al menos eso parecía. Izuku no podía decirlo con las gafas que todavía cubrían sus ojos. Baja ese dron, Atsume. La llamada llegó por megafonía. Eso solo la hizo resoplar. No es un dron. Es un buscador. Ella gruñó, lo suficientemente fuerte como para ser escuchada por ellos, pero obviamente no por la persona que estaba mirando. Pero ella hizo un gesto hacia su artilugio y este regresó y flotó sobre sus cabezas. Este bebé funcionará donde no haya vigilantes demasiado estrictos, les dijo. No lo necesitamos. Tomura gruñó e Izuku sintió que lo agarraba del hombro.
Tenía guantes puestos, por lo que no había peligro por su peculiaridad. Atsume. Llegó otra advertencia por megafonía. Entonces seguirán perdidos, les dijo, ignorando la megafonía. Y puedes quedarte con mi buscador, todo por 500 yenes. Atsume. El altavoz por megafonía se estaba cansando mucho. Izuku levantó la mano y con un empujón de Kaeli Imperium atrapó el dispositivo redondo. ¿Fue esa tu peculiaridad? Preguntó inmediatamente la chica, subiéndose las gafas. Sus ojos eran amarillos. No pudo evitar notarlo dada la forma en que ella estaba inclinada hacia adelante y su rostro inclinado para quedar justo contra el suyo. Excepto que con el gesto no hubo amenaza. Sin embargo, no tenía pupilas, solo una serie de marcas que parecían un punto de mira. No, Izuku logró mentir, pero sabía que no era lo suficientemente bueno. Lo aceptaré, añadió para distraerse un poco. ¿Vas a? La pregunta vino tanto de la niña Atsume como de Tomura. Izuku asintió. Será útil donde haya menos gente, explicó. Eso y quería que la autoridad palestina se detuviera. 500 yenes, ¿verdad? Ante eso, Atsume retrocedió. Había una expresión extraña en su rostro y por un momento, Izuku pensó que cambiaría de opinión. Luego ella sonrió. ¿Sí? 500 yenes. Ella le tendió a otro dispositivo. Afortunadamente, el uso de este era obvio. Izuku se rodeó, equilibrando el buscador en un brazo mientras sacaba su teléfono. Acercó su teléfono al escáner y sonó. Luego mostró 500 yenes. Su teléfono también sonó. Izuku miró hacia abajo, esperando ver que la aplicación confirmara la venta, pero vio que en realidad también tenía los datos de contacto. Eres mi primer cliente, dijo Atsume, un poco suavemente. Había algo dulce en la declaración e Izuku sonrió. Ahí está ella. El grito llegó desde la distancia. El rostro de Atsume cambió de inmediato. Perdió toda suavidad y ella se levantó bruscamente y miró a su alrededor. Izuku no pudo ver lo que ella vio pero ella sonrió. Me tengo que ir. Prácticamente gritó y luego se fue entre la multitud. Espera. ¿Dónde está la plataforma 4? Izuku le gritó retrocediendo muy rápidamente. De esa manera. Atsume señaló sin detenerse. El chico de ojos verdes miró en la dirección que ella señalaba y, efectivamente, pudo ver un letrero que decía plataforma 4. Había una nota secundaria que anunciaba que la línea de tren que necesitaban también estaba allí. Izuku miró a Tomura mientras agarraba el dispositivo y su teléfono y se preguntó qué pasó. Aún así, ahora sabían dónde estaba el andén 4, así que eso era algo bueno. Los guardias de seguridad corrieron hacia ellos antes de que Izuku pudiera pensar en otra cosa. Estamos bien, resopló Tomura, antes de señalar. Ella fue por ese camino, añadió. Los guardias los miraron e Izuku se dio cuenta de que estaban siendo evaluados antes de que los guardias, un hombre y una mujer, se apresuraran a perseguir a Atsume, quien ahora no estaba a la vista. Vamos, gruñó Tomura, agarrando el hombro de Izuku. Logró guardar su teléfono en su bolsillo y agarrar el dispositivo mientras Tomura lo arrastraba hacia la plataforma 4. Ahora solo tenían que encontrar a Hikochiyu y así podrían ayudar a su padre. Izuku sonrió suavemente. Este iba a ser un buen día. El teléfono de Tomura sonó cuando llegaron a la calle en la que Hikochiyu debía vivir. Era un barrio bastante tranquilo. Todas las casas eran de color crema y todas parecían tener un pequeño balcón en el segundo piso. El frente de las casas tenía espacio para un auto, pero habían pasado por delante de muchas bicicletas guardadas en esas áreas. Doblaron por la calle e Izuku supo que cualquiera que los observara habría pensado que eran niños que vivían aquí. Esto es todo, anunció Tomura. Izuku miró hacia la casa. Tenía una fachada color crema y canalones negros. Había un pequeño cacar blanco en el espacio con una valla extensible cerrada delante de él. El área del jardín delantero en realidad tenía una cubierta y una bicicleta de paseo estaba estacionada frente a la casa.
La casa de al lado era de un color más oscuro y tenía una antena parabólica, Izuku lo notó sin ninguna razón excepto que estaba nervioso. ¿Puedes sentirla?, exigió Tomura. Puedo sentir a alguien, respondió Izuku. Esta era la primera vez que iba a aceptar una peculiaridad de alguien que no conocía. Había aceptado las peculiaridades de su padre y de Tomura, pero él las conocía y sabían que las recuperarían. Hikochiyu no sabía lo que estaba pasando. ¿Estaría asustada? Ella y él no sabía qué pensar. Izuku tragó antes de que sus nervios pudieran provocarle náuseas. Bueno, toma el don y podremos probarlo, exigió el adolescente. Deberíamos decírselo, objetó Izuku. Por un momento, pareció que Tomura iba a pelear con él por eso, luego los ojos del adolescente cambiaron ligeramente. Se lo diré, dijo. Pero primero revisa la peculiaridad, instruyó. Eso tenía sentido y de hecho le dio a Izuku un poco de alivio. Él asintió, antes de cerrar los ojos y extender la mano. Podía sentir el Kai gris de Tomura a su lado, pero en la casa frente a ellos, había otra peculiaridad. Era de un rojo brillante, casi palpitante. Izuku extendió la mano y lo agarró. ¿Lo tienes?, preguntó Tomura cuando sus ojos se abrieron de nuevo. Izuku asintió. La peculiaridad se sentía un poco extraña, como si se extendiera sobre su cuerpo. El adolescente sonrió. Entonces probémoslo, anunció, y antes de que Izuku supiera lo que estaba sucediendo, Tomura había sacado una navaja de su bolsillo. Los ojos verdes se abrieron al verlo. ¿De dónde sacaste eso?, exigió Izuku. Estaba prohibido viajar con armas en el transporte público. No importa eso, gruñó Tomura. Es para comprobar que el Kirk funciona, amonestó. Izuku no hizo una mueca, pero no esperaba eso. Extendió la mano. Tomura puso el cuchillo contra su dedo índice y cortó. La sangre brotó de inmediato a Izuku siseó de dolor. Pero luego se detuvo. Izuku empujó su pulgar hacia adelante y se limpió la sangre. Se manchó pero ambos pudieron ver que el corte había desaparecido. Izuku se llevó el dedo a la boca y chupó la sangre restante antes de volver a mostrar el dedo. La herida realmente había desaparecido y aunque era poco probable que un corte de ese tamaño dejara una cicatriz, no había nada. Él sonrió. Tomura dio una pequeña sonrisa. El adolescente parecía extraño sin las manos agarrando su cuerpo, pero la sonrisa era feliz. Ahora una prueba más grande, anunció. Antes de que Izuku pudiera objetar, Tomura apuñaló el cuchillo hacia adelante. El adolescente estaba demasiado cerca para esquivarlo, e Izuku sintió que la hoja atravesaba su hombro. Levantó la mano para defenderse, pero Tomura retiró el cuchillo y ese movimiento cortó la carne allí. La sangre salpicó el pavimento e Izuku respiró hondo para llorar. Tomura se tapó la boca con la mano enguantada, ahogando su grito. Los ojos verdes se abrieron de dolor, pero cuando Izuku luchó por respirar alrededor de la mano de Tomura, las heridas sanaron. Izuku sacudió la cabeza cuando el dolor desapareció y luego empujó el brazo de Tomura. Se sintió un poco mareado pero cuando miró la piel de su mano, volvió a estar entera. Tomura le tocó el hombro con los dedos enguantados. Su ropa estaba pegajosa con sangre alrededor del agujero, pero su piel estaba entera otra vez. Funciona, Tomura tenía una verdadera sonrisa esta vez. No me siento muy bien, dijo Izuku. Se sentía débil, cansado y hambriento al mismo tiempo. Tomura reaccionó rápidamente, agarrándolo por los hombros y empujándolo para que quedara apoyado contra la cerca. Tuve que probarlo, dijo, sin disculparse. Izuku tragó saliva y asintió. Cerró los ojos. Estoy cansado. Te conseguiremos algo de comer en la máquina expendedora cerca de la parada de autobús, dijo el adolescente. Pero tengo que ir a decirle a Hikochiyu que estás tomando prestada su peculiaridad, añadió Tomura. Izuku asintió antes de inclinar la cabeza hacia atrás, apoyándola en la cerca. Está bien, susurró. Tomura lo miró con atención, juzgando algo antes de darse la vuelta y tirar de sus guantes. Entró por la puerta y se dirigió hacia la puerta. Izuku lo escuchó tocar antes de escuchar la puerta abrirse.
El chico de cabello verde se giró levemente, viendo que Tomura había entrado. La manija de la puerta ya no estaba. Se opondría más tarde a eso, pero sabía que tenían que hacer buen tiempo. Izuku estaba cansado pero sabía que Kurohiri estaría preocupado. También lo haría Gigantomachia. Tenían que regresar ahora. Y luego, después de que Izuku le diera el don a su padre, y papá fuera curado, entonces podría devolverle el don a Hikochiyu y todo volvería a ser como antes. Probablemente. Si los malos habían encontrado a su padre, entonces probablemente habría cambios. Pero al menos papá estaría mejor. Izuku se aferró a ese pensamiento mientras intentaba mantener los ojos abiertos. La casa quedó en silencio hasta que se escuchó un grito y un golpe. Izuku se empujó hacia arriba. Probablemente Tomura había sorprendido a Hikochiyu. No estaba del todo seguro de qué podía hacer, pero abrió la puerta y subió los escalones hasta la puerta, justo cuando se abría. Tomura apareció de nuevo. «Estamos listos para comenzar», dijo el adolescente. «¿Ella está de acuerdo con eso?», preguntó Izuku. «Por supuesto», respondió Tomura. «Es para Sensei». Descartó el asunto con las palabras. «Por supuesto», estuvo de acuerdo Izuku. «Es para papá», confirmó. «Estoy cansado», añadió. «Te traeré comida cuando lleguemos a la parada del autobús», dijo el adolescente de pelo blanco, pero Izuku sintió la forma en que Tomura agarró su brazo. Podía sentir que un dedo estaba levantado deliberadamente para no desempolvar su camisa. Lo arrastraron unos metros antes de que el adolescente se detuviera. «¿Tienes otra chaqueta o algo así?», preguntó Tomura, buscando con cuidado en un bolsillo para sacar un guante. Izuku parpadeó, pensando. «En mi mochila», dijo. El adolescente lo giró e Izuku escuchó que se abría la cremallera de su mochila. Luego le arrojaron el jersey en la cabeza. «Póntelo», fue la instrucción. «Nos mirarán raro si estás cubierto de sangre», fue la explicación. Izuku obedeció y de hecho se sintió mejor con la capa extra puesta. «Vamos, tenemos que regresar», dijo el adolescente, tomando la mano de Izuku. Él asintió. Tenían que regresar porque ahora realmente podían ayudar. Ese pensamiento ahuyentó el cansancio a Izuku se sintió bien. Ted, capítulo 48. Nido 48 El dragón del emperador. Izuku se recostó en su asiento, mirando su teléfono mientras el mundo pasaba rápidamente en el tren. El viaje de regreso desde Kioto fue aparentemente más largo que el viaje de ida. Pero cada vez que se preocupaba, tocaba la peculiaridad roja que había en él. Eso también lo distrajo de lo pegajoso de su ropa. Realmente necesitaba cambiar, pero no había habido tiempo. Tomura le había comprado algo de jugo de la máquina expendedora justo cuando llegaba el autobús. Lo bebió rápidamente, lo que lo hizo sentir mucho mejor. Y luego hicieron la conexión de regreso en la estación con ambos trenes y ahora estaban en el Shinkansen, de camino a Nagoya. Era la primera oportunidad que tenía de mirar su teléfono. Le sorprendió bastante que no hubiera sonado hoy. Seguramente Kurohiri ya se había dado cuenta de que habían desaparecido. ¿Has tenido noticias de Kurohiri?, Izuku le preguntó a Tomura. El adolescente estaba sentado en el asiento junto a él, con las manos enguantadas jugando con su teléfono que estaba enchufado para cargar. Tomura les había comprado boletos de clase verde especialmente para esa característica. Por supuesto que no, respondió el adolescente. Lo bloqueé. ¿En mi teléfono también?, preguntó Izuku, recordando que Tomura había pedido ver su teléfono antes. Sí, en tu teléfono también, fue la respuesta, acompañada de un ding que significaba que había terminado un nivel de algún juego. ¿De qué habría servido bloquear solo mi teléfono? ¿No se enojará? Tomura puso los ojos en blanco. Izuku tuvo la clara impresión de que estaba reconsiderando por qué había aceptado ayudar. «Estamos haciendo esto por Sensei», le dijo el adolescente. El recordatorio ayudó. Un poco. Izuku todavía se sentía mal pero por su padre y eso era más importante. Se preguntó por qué simplemente no le habían dicho a Kurohiri lo que estaban haciendo. El hombre probablemente ya podría haberlos llevado y traído de Kioto. Izuku negó con la cabeza una vez.
No importó. Ya estaba hecho. En lugar de eso, tocó las pantallas del teléfono hasta llegar a los controles de bloqueo. Y ahí estaba. Kurohiri fue bloqueado. Lo mismo con el Dr. Garaki. Gigantomachia no tenía teléfono por lo que no estaba bloqueado. Su dedo se movió sobre el botón para desbloquear y luego Izuku se encogió internamente. Incluso si esto fuera por su padre, se iban a meter en problemas. Tomura le había cortado la ropa y se habían ido sin decírselo a nadie. Quizás sería mejor simplemente aparecer con la peculiaridad. Izuku regresó a la pantalla de inicio e ignoró la forma en que Tomura resopló. No era como si hubiera desbloqueado a Kurohiri. En cambio, Izuku acudió a sus contactos. Recordó a la chica de la estación, Atsume había puesto sus datos de contacto en su teléfono. Solo tenía 9 contactos, y eso incluía los servicios de emergencia, por lo que sus detalles fueron fáciles de encontrar. Mei Atsume. Hizo clic en el nombre. Una mirada rápida le dijo que no había dirección, pero incluso Izuku sabía que eso sería una estupidez. Sin embargo, se completó una línea adicional. Era la línea del título. Genio creador de bebés inventados fue un poco complicado. A su lado, Tomura resopló. Izuku miró y vio al adolescente mirando su teléfono. Al menos ella era modesta, dijo encogiéndose de hombros. Podría haber funcionado. Izuku sintió la necesidad de objetar en nombre de Mei. Tan pronto como llegaron a la plataforma 4, Tomura desempolvó el buscador. No lo necesitábamos. Izuku solo miró a Tomura. No lo necesitaban porque Tomura había usado su teléfono pero nunca sabrían que habría sido útil. Y eso significó que Izuku perdió sus 500 yenes. Hizo clic en guardar en el contacto. Ella parecía bastante amigable y ahora su lista de contactos llegó a 10. Se sintió realizado en eso. Aunque sabía que debía eliminar a Nasuto y simplemente no lo había hecho todavía. Izuku fue a sus mensajes. Había un par a los que no había respondido hoy. Hizo clic en el primero. Era de Itoshi. No quiero aventuras. Quiero gatos. Por un momento, Izuku estuvo confundido, pero luego recordó que no le había contado a Itoshi sobre el ataque. Lo siento, no he estado buscando. Hubo un ataque de villano bastante grande aquí, y Izuku vaciló. ¿Cuánto dijo? Le diría a Itoshi lo mismo que le había dicho a Uraraka. Papá quedó atrapado en eso. Entonces no he estado mirando gatos. Izuku presionó enviar antes de ir a ver sus otros mensajes. Uraraka también le había respondido al mensaje. ¿Tu papá estará bien? Déjame saber si puedo hacer algo. Eso era propio de ella. Ella siempre estaba dando. Y ahora que estaban de regreso, Izuku podía responder honestamente. Él estará bien. Esperaba que eso fuera cierto. Realmente esperaba que la peculiaridad arreglara a su padre. Pero tardará un tiempo en recuperarse, añadió Izuku, antes de presionar enviar. Su teléfono vibró entonces, indicando un nuevo mensaje de Itoshi. Mierda. Ese fue el ataque en el que estaba All Might. Izuku frunció el ceño ante eso. El doctor, Kurohiri y Tomura le habían dicho que fue All Might quien lastimó a su papá, pero que Itoshi preguntara, sin siquiera preocuparse por su papá, lo hizo sentir mal. Pero sabía, simplemente sabía que si le decía a Itoshi que All Might había luchado contra su padre, su amigo se pondría del lado de los héroes. Itoshi era un buen amigo pero no sabía lo que hacía Izuku. Sí. Izuku respondió. La pelea acabó con su edificio de oficinas, añadió. Nadie informa que fue tan malo. Itoshi respondió, casi de inmediato. Los puntos indicaban que todavía estaba escribiendo. Los informes de noticias dicen que All Might detuvo a Toxic Chainsaw y que hubo algunos daños. Izuku miró el mensaje. Realmente no sabía qué decir. Algunos daños fue como reportaban ataques cada día. Esto no fue ningún daño. Las noticias de esa primera noche informaron de muchos daños. Su papá había luchado contra All Might y a su lado, Tomura resopló. El adolescente estaba mirando la conversación de Izuku con Itoshi. All Might todavía está en el hospital, dijo.
Los héroes no quieren salir y decir que un empresario casi gana, añadió. ¿Quién es Toxic Chainsaw? Preguntó Izuku. No había oído hablar de ese villano. Y aunque sabía que si las noticias eran veraces, entonces su padre sería presentado como el villano, dado el daño que le habían hecho, no le parecía correcto que alguien más se llevara el crédito. Fue un sentimiento complicado. Tomura tocó un par de veces su teléfono y luego hizo un gesto rápido. El teléfono de Izuku sonó y apareció una notificación de artículo. Lo aceptó y se abrió el enlace. Había una foto de un hombre que parecía un villano en la parte superior. También parecía como si estuviera medio derritiéndose. Hubo una breve introducción. Izuku pasó por encima de eso y se desplazó hacia abajo. Había una lista de crímenes aproximadamente a la mitad del artículo. Robo de vehículos, incendio provocado, asalto, asalto agravado, robo a mano armada y homicidio. Todos eran delitos graves pero todos, carecían. Eran violentos, pero Izuku sabía que cualquiera con un pequeño grado de fuerza podría haberlos perpetrado. Parecían tontos. Él resopló. ¿Qué pasa, mocoso? Exigió Tomura. Él no es exactamente, Izuku buscó una palabra. Sabía lo que quería decir pero no estaba seguro de cómo decirlo. ¿Experto? Finalmente se decidió. Se sintió vagamente insultado porque ese era el hombre que se llevaba el crédito. El adolescente se encogió de hombros. Los héroes necesitaban a alguien fuerte, dijo y luego volvió a mirar su teléfono. Izuku no estaba seguro de si a Tomura le importaba que su padre fuera equiparado con este hombre. Suspiró y volvió al hilo de mensajes con Itoshi. Hubo más que algunos daños. Bloques enteros quedaron destruidos. Y la oficina de papá quedó atrapada en esto. Algunos de sus empleados fueron asesinados. Mientras esperaba que Itoshi respondiera, Izuku volvió a sus otros mensajes. Le había enviado un chiste a Himiko antes y ella le había devuelto uno. Abrió el hilo. 2 células sanguíneas se encontraron y se enamoraron pero, por desgracia, todo fue en vena. Le tomó un momento entenderlo y cuando lo hizo, Izuku sonrió antes de suspirar. Puede que tarde más en responder, Himiko. No estoy seguro de que hayas oído hablar del ataque aquí abajo. Papá quedó atrapado en esto y está muy mal en este momento, pero va a mejorar. Sin embargo, algunos de sus empleados murieron. Probablemente debería haber enviado un mensaje grupal pero, aún no había logrado presentar a Uraraka, Itoshi y Himiko entre sí. Ni siquiera electrónicamente. En parte era porque estaba esperando que Itoshi se mudara aquí. Luego eso se encargaría de presentar a Uraraka y Itoshi y no sabía cómo presentaría a Himiko. Pero tener un chat global, incluso si fuera solo para enviarles mensajes, habría sido conveniente. Su teléfono volvió a sonar. Era de Itoshi. ¿Hablas en serio? ¿Está bien tu papá? ¿Deberíamos venir a visitarnos? Las preguntas se enviaron rápidamente. Izuku parpadeó antes de responder, mirando los puntos en la parte inferior que indicaban que Itoshi probablemente todavía estaba escribiendo el siguiente mensaje. Si hablo en serio. Papá está gravemente herido pero se pondrá bien. Izuku tocó la peculiaridad roja que se extendía sobre él. Él iba a estar bien. Lo siento por los empleados, añadió Itoshi. No fue una ocurrencia tardía. Era solo que él estaba haciendo las otras preguntas primero. El teléfono de Izuku sonó antes de que pudiera responderle a Itoshi nuevamente. Esta vez fue Himiko nuevamente. Las noticias informaron algo pero se han centrado en All Might. ¿Sabes cómo empezó en un distrito comercial? Eso no es seguro para las personas y All Might está destinado a mantener a las personas seguras. Ese fue un mensaje bastante extraño de Himiko pero, al mismo tiempo, a Izuku le gustó. Había un sentimiento allí que él sentía. Entendió, vagamente, por qué los héroes perseguían a su padre. Pero no deberían mantener seguros a los demás al hacerlo. No deberían haber intentado atrapar a su padre. Izuku no sabía dónde, pero no en el trabajo, ni en casa, ni en algún lugar donde otros pudieran resultar heridos. Sería mejor si no persiguieran a su papá en absoluto, pero eso no iba a suceder.
Si las personas malas se convirtieran en héroes, querrían que las cosas siguieran igual. Su papá quería que las cosas fueran mejores, así que ellos no querían eso. Querían silenciarlo. Incluso todo poder. Pero si lastimaban a otros en el proceso, ¿y cuál era el punto? Los medios obviamente culparían al villano, pero no fue culpa suya. No fue culpa de su papá. No estuvo bien. Pero no tenía idea de qué podía hacer al respecto. Necesitaba hablar con su papá. Papá lo sabría. Lo que hizo que la mejora de su padre fuera aún más importante. Lo que significaba que realmente debería desbloquear a Kurohiri. No mantuvo a papá a salvo, respondió Izuku a Himiko. Ojalá se mejore pronto. Entonces, Izuku no sabía qué pasaría entonces. Borró esa declaración y escribió una nueva. Podemos discutir más tarde. Eso fue mejor. Presionó enviar y luego volvió a la configuración. Izuku respiró hondo y miró el botón de desbloqueo. Y luego miró por la ventana. El tren pasaba por una ciudad pero no la reconoció. Desvió sus ojos hacia el frente del carruaje. El tablón de anuncios le dijo que el Shinkansen iba según lo previsto. Él ya sabía que no iban a parar. El tren era expreso, de Kioto a Nagoya. Suspiró y volvió a mirar su teléfono. No había manera de posponerlo. Con una mueca, Izuku tocó desbloquear. Casi de inmediato su teléfono empezó a sonar. Rápidamente lo puso en silencio pero siguió vibrando. Hubo muchos mensajes perdidos. Será mejor que vaya a llamarlo, le dijo a Tomura. El adolescente resopló pero asintió. Izuku se levantó y caminó hasta el final del carruaje. Salió del habitáculo y entró en la zona de servicio. Justo cuando llegó allí, sonó su teléfono. Era Kurohiri. Izuku miró fijamente el número en la pantalla. Debería haber obligado a Tomura a hacer esto. O mejor dicho, Tomura debería estar aquí con él. No había tiempo para recogerlo y sería de mala educación volver caminando por el carruaje con el teléfono sonando. Izuku tocó aceptar. Hola Kurohiri, dijo suavemente. Izuku. Podía escuchar el alivio en la voz del hombre brumoso. ¿Estás bien? La pregunta siguió rápidamente pero el tono había cambiado. Si bien había preocupación allí, Izuku también pudo escuchar una extraña nota de amenaza. Estoy bien. Estoy en un Shinkansen rumbo a Nagoya, explicó, tratando de descubrir por qué Kurohiri sonaría amenazador. ¿Estás solo? Preguntó el hombre brumoso con neutralidad. Estoy con Tomura, respondió Izuku. Izuku, ¿estás bien? Se volvió a formular la pregunta. Eso no tiene sentido. Estoy bien Kurohiri. Salí con Tomura esta mañana para ir a Kioto y ahora estamos en el camino de regreso. El hombre brumoso guardó silencio por unos momentos. Está bien, dijo finalmente. ¿Por qué fuiste a Kioto? Izuku miró a su alrededor. Su padre siempre había dicho que no podía hablar abiertamente de su peculiaridad y todo lo que Izuku había visto lo confirmaba. No había nadie aquí, así que podía decir algo. Vinimos con la intención de ayudar a papá, explicó. Ya estamos obteniendo las mejores peculiaridades curativas, parecía cansado Kurohiri. No es una peculiaridad curativa, objetó Izuku. Uno de regeneración. ¿Regeneración? El cuidador de Tomura parecía sorprendido. Izuku podía imaginarse cómo se vería. Sus ojos no se moverían en absoluto, e incluso la niebla que lo formaba parecería haber ralentizado su movimiento mientras pensaba. Ya veo, dijo Kurohiri finalmente. El Shinkansen se conecta con el Kintetsu Limited Express, dijo. Creo que sí. Quédate en la estación de Nagoya. Yo te recogeré, instruyó Kurohiri. Pero nosotros podemos y te recogeré, se mostró firme Kurohiri, luego Izuku lo escuchó suspirar. Una peculiaridad de regeneración es una buena idea, Izuku. Yo también te habría ayudado a conseguirla si me lo hubieras pedido. Eso hizo que Izuku se sintiera mal y miró al suelo. Lo siento, susurró. Kurohiri respiró audiblemente. Está bien Izuku. Solo estaba preocupado por ti y quiero que vuelvas a casa pronto. El tren va según lo previsto, dijo Izuku amablemente.
Te veré en la estación, confirmó el hombre brumoso. Pero no debes darle el capricho a tu padre hasta que confirmemos con el doctor Garaki que todo estará bien. Izuku se sintió ligeramente insultado por eso, pero asintió. Por supuesto, cumplió. No quería lastimar a su papá. Él lo quería mejor. Bien, dijo Kurohiri, sonando de repente muy cansado. Te veré pronto, Izuku. Lo has hecho bien. Eso fue sorprendente e Izuku sintió una oleada de placer. Hasta pronto, dijo antes de colgar. Izuku respiró hondo. Eso no había sido tan malo. Sintió una extraña sensación de alivio y se permitió sonreír un poco. Kurohiri los recogería en la estación de Nagoya. Y tal vez papá tendría la peculiaridad de la regeneración hoy y estaría mejor mañana. Izuku se aferró a ese pensamiento. Iba a funcionar. Ted,